Hola a todos, muy bienvenidos. Nos reunimos una vez más en el nombre de Jesús y además hoy lo hacemos con una novedad, cambio de formato en nuestro programa. Yo veía que incluir las tres secciones en el mismo programa lo hacía demasiado largo y bueno, pues a lo mejor más difícil para verlo y bueno, para hacerlo más fácil y también incluso más fácil para mí el crearlo y para vosotros el poderlo ver entero, voy a dividir el programa en tres partes. Voy a publicar primero el comentario bíblico, que es este programa que tenemos hoy, que saldrá, si Dios quiere, los martes como solíamos hacerlo. Luego, la vida de santo lo dejaremos para otro programa o otra sección que saldrá otro día, en este caso el jueves. Y luego el tema de formación o de actualidad, pues lo sacaremos después. Vamos a probar así. Espero vuestros comentarios, a ver qué tal os parece, a ver si así os ayuda más y también luego pues yo veré el número de visualizaciones, a ver si es más accesible a la gente o no. En cualquier caso, hoy vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, comentando el interesantísimo, importantísimo libro del Apocalipsis que estábamos leyendo en estos días. Un libro que a veces nos da un poco de miedo, pero que procuramos explicarlo fundamentándonos en exegetas contemporáneos y en los intérpretes también tradicionales, los de la Edad Media sobre todo, que fueron los que más se fijaron en el Apocalipsis, los intérpretes medievales. Pues seguimos leyendo, como decimos, ese libro del Apocalipsis y procurando sacar de él enseñanzas que nos ayuden, lo más importante de todo, a convertirnos, que nos den orientaciones para nuestra vida. Y lo mejor de todo es que cuando compartimos estas cosas sabemos que Jesús está en medio de nosotros, porque estamos reunidos en su nombre. Comenzamos rezando, como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu y alcancemos algún día sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces con la lectura del libro del Apocalipsis. Hoy nos tocaba el capítulo 9. Vamos a leerlo, vamos a escuchar su lectura a continuación y después lo comentamos. Capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 9. La quinta trompeta. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. La estrella recibió la llave del pozo del abismo, y cuando abrió el pozo, comenzó a subir un humo, como el de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se expandieron por toda la tierra, y éstas recibieron un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran las praderas, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a los hombres que no llevaran la marca de Dios sobre la frente. Se les permitió no que los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses, con un dolor parecido al que produce la picadura del escorpión. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, y no la encontrarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Las langostas parecían caballos equipados para la guerra. Tenían en su cabeza algo parecido a coronas doradas, y su rostro era semejante al rostro humano. Su cabello era como el de las mujeres, y sus dientes como dientes de leones. Su tórax parecía una coraza de hierro, y el zumbido de sus alas era como el ruido de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían colas con un aguijón como los escorpiones,
y en ellas residía el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre es Destructor, Abadón en hebreo y Apolión en griego. La primera calamidad ha pasado, pero sepan que todavía faltan 2 más. La sexta trompeta. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, escuché una voz que provenía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y esa voz dijo al sexto ángel, al que tenía la trompeta: Suelta a los 4 ángeles que están encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año en que debían exterminar a 1/3 parte de los hombres. Su ejército constaba de 200 millones de jinetes. Yo pude oír este número. En la visión vi así a los caballos y a los jinetes. Los jinetes llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. La cabeza de los caballos se parecía a la de los leones, y su boca vomitaba fuego, humo y azufre. 1/3 parte de los hombres fue exterminada por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de los caballos. Porque el poder de esos caballos reside en su boca y en sus colas. Sus colas son como serpientes que tienen cabezas con las cuales hacen daño. Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas, no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. No, ellos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Capítulo 9, ¿verdad? Empieza aquí a describir, fijaros, pues plagas y tormentos terribles, ¿no? El sonido de la quinta trompeta. Nos acordamos de cómo se iban enlazando esas diferentes visiones. Ahora estamos en las 7 trompetas, la quinta, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando toca el quinto ángel? Se nos habla de una estrella que cae del cielo a la tierra, ¿no? Bueno, esto nos recuerda al profeta, a lo que nos dice en cierto lugar el profeta Isaías, en el capítulo 14 de hecho, ¿no? Cuando hace un oráculo que normalmente, o sea, que de hecho Isaías lo aplica al rey de Babilonia, pero que la tradición lo ha visto como en su sentido profético, podemos decir, su sentido no inmediato, sino su sentido ya espiritual, su sentido más universal, por así decirlo, lo ha visto aplicado al diablo, ¿no? Y en ese capítulo 14 de Isaías, versículo 12, por ejemplo, se lee: ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones, ¿no? Y luego, bueno, os invito a leerlo porque ahí dice más cosas de él, que se refiere a Satanás, ¿no? Como quiso ocupar el lugar de Dios, pero fue echado, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues aquí esa estrella que cae del cielo a la tierra, referencia bíblica a la profecía de Isaías que se aplica al ángel caído, a Satanás. Veremos luego también cómo se describe todos estos acontecimientos con, podemos decir, resabios de los primeros capítulos del profeta Joel. El profeta Joel, que tiene como tema principal el gran día del Señor, el día del juicio divino, el día del Señor grande y terrible, ¿no? Pues bueno, pues ahí describe algunas cosas como la invasión de las langostas, la plaga de langostas, que bueno, pues se interpretarían como las diferentes invasiones que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Que fue invadida su tierra por 4 diferentes pueblos, ¿no? Los asirios, los persas, los griegos, los romanos, pero que, pues,
ese era su significado literal, digamos. Aquí, como hace en otras ocasiones el evangelista San Juan, el autor del Apocalipsis, pues retoma de manera, pues podemos decir, libre, ¿no? Como inspirándose en ellos algunos textos bíblicos, y aquí, pues como decimos, este marco del ataque de estas langostas, que nos van a decir, y luego esos caballos, ¿no? Esos jinetes poderosos, pues nos recuerdan lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de, volvemos a decir, en el profeta Joel, acerca de las invasiones que Israel tuvo que sufrir en el Antiguo Testamento. Pues bueno, con esos materiales San Juan construye esta visión, ¿no? Pues bueno, ya hemos dicho un poquito de los fundamentos bíblicos, hemos dicho que tiene resabios de Isaías, resabios de Joel, y ahora vamos a intentar entender un poco lo que nos está aquí diciendo, o por lo menos una posible interpretación, una interpretación como siempre pues fundada, no es una interpretación meramente arbitraria, fundada en la tradición escriturística de la Iglesia y también en otros pasajes de la Escritura. Vamos allá. Pues bueno, esa estrella que decimos caída del cielo a la tierra, se le da la llave del pozo del abismo, ¿no? A Satanás se le da la llave para que abra el pozo del abismo. Si os acordáis, en el capítulo anterior también había una estrella que caía sobre la tierra. Y esa estrella la identificábamos con los herejes y las doctrinas heréticas que traían. Y decíamos, fijaros cómo el Apocalipsis presenta esto como algo muy grave. Hoy en día, en nuestra mentalidad contemporánea relativista, parece que una herejía no es nada grave, que eso es porque en el pasado eran muy intolerantes y querían que hubiera un pensamiento único, imponer su pensamiento. Bueno, nosotros desde la fe nos damos cuenta de que una herejía, así nos lo dice la Escritura, San Juan nos insiste en sus cartas, San Pablo nos insiste en sus cartas, el mismo Señor nos previene contra las falsas doctrinas. Pues bien, sabemos que una herejía es algo terrible, es un mal enorme, porque nos ciega, nos impide conocer la verdad que puede salvarnos. Cuando tenemos pues una equivocación, estamos haciendo algo mal, vivimos en el pecado, pero se nos anuncia la verdad y conocemos la verdad, pues tenemos la posibilidad de cambiar, de arrepentirnos. Pero si se nos dice una doctrina falsa, entonces se nos cierra la posibilidad de la salvación. Es lo peor que puede pasarnos. Por eso aquí los comentaristas tradicionales, ya decimos, los medievales sobre todo, pues ven en estos dos capítulos, ven en estas calamidades una alusión a los estragos tremendos que en los últimos tiempos hacen las herejías, las doctrinas falsas, que son en el fondo orquestadas por el diablo, ¿no? Aquí entonces, cuando se le abre, dice que a Satanás se le da la llave del pozo del abismo, ¿no? Pues ahí, bueno, pues la llave del pozo del abismo, pues por supuesto que puede ser pues para que abra y salgan los diablos, salgan los demonios. Una primera interpretación, pero luego junto con esos demonios también se nos dice que sale, dice, una gran humareda, como dice, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Leemos aquí, ¿no? Bueno, pues el identificar ese humo de Satanás con las doctrinas falsas, con las herejías, con los errores en la fe, no es algo que tengamos que irnos a la Edad Media para encontrarlo, que también lo encontramos allí. Es que lo encontramos en las palabras del Papa Pablo VI, el Papa San Pablo VI, ¿no? Que se lamentaba de cómo en los últimos años de su pontificado, en los años 70 sobre todo, se lamentaba de cómo el humo de Satanás había penetrado dentro de la Iglesia, con toda esa confusión, doctrinas que se tenían por seguras y que empiezan a ponerse en duda, ¿no? Empiezan a sembrarse dudas sobre los fundamentos de nuestra fe. Ese humo
ha tenido épocas que ha estado un poquito, digámoslo así, más controlado, otras ha estado un poquito peor y nos ha afectado más, y ahora mismo pues lo tenemos todavía presente, todavía hay confusión y todavía hay oscuridad, ¿no? Ese humo de las falsas doctrinas. Y de esa humareda, dice, salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra, ¿no? Estas langostas, una plaga tremenda, que no es, la langosta no es capaz de matar al hombre, pero le causa muchos estragos en su manera de vivir, muchas dificultades y mucho sufrimiento, ¿no? Las plagas de langosta. Pues bueno, pues salen estas langostas en los cuales pues los comentaristas medievales, ahí coinciden la glosa y también San Beato de Liébana, pues veían precisamente a los herejes, a los que propagan estas doctrinas falsas, estas humaredas que oscurecen la verdad revelada por Cristo. Y de hecho, pues bueno, pues se nos habla aquí de ellas, dice de que tienen un poder para, dice que tienen un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra, ¿no? Los escorpiones, aquí pues cómo ven los comentaristas, cómo interpretan esto de los escorpiones. Dicen, pues fijaos, los escorpiones tienen la cola detrás y la tienen como escondida, ¿no? Y luego dicen, por un lado, pues una similitud con los escorpiones y luego otra, cuando el escorpión te pica, dice, en el momento no lo notas, pero después ese veneno te va haciendo daño, ¿no? Pues efectivamente, las herejías nunca van de cara, nunca van de frente, casi siempre se presentan de manera solapada y es cuando son ahí más peligrosas, ¿no? A veces sí van así, pues se presentan como Lutero, a lo mejor, que era así muy vehemente, ¿no? Pero muchas otras veces se presentan como bajo capa de piedad y de espiritualidad, ¿verdad? Y de inteligencia y de ser razonables y de ser modernas y todo eso, ¿no? Pero tienen escondida por detrás la cola con el veneno, ¿no? Eso sí, se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni nada verde, ni ningún árbol, ¿no? Dice, a todo lo que brota de la tierra. Recordemos lo que decíamos en otro capítulo, la tierra como esa viña que cultiva el Señor y esos árboles y plantas que salen de la tierra, pues los que están arraigados en esa tierra buena, cultivada por el Señor, con su palabra, con sus sacramentos. Dice, solamente daña a los hombres que no llevan en la frente el sello de Dios. Los que no están bien arraigados en esa tierra que el Señor labra, cuida, riega con su palabra, con sus sacramentos. Los que no están ahí bien arraigados, pues esos sí que son objeto del daño que les hacen las herejías, las falsas doctrinas. Se les dice pues que el poder no es para matarlos, sino para atormentarlos, ¿no? Pues efectivamente, dice aquí, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Vosotros fijaros, al final cuando uno se deja llevar del error, el sufrimiento tan grande que le produce, ¿no? Que le produce un asco de la vida. No se muere físicamente, pero se queda como muerto por dentro, muerto espiritualmente, muerto en su ilusión, muerto en su capacidad de ver la vida como algo que tiene un fin, que tiene un destino, pues al final el sinsentido, ¿no? Y pues el desearse la muerte es al final esa consecuencia de no encontrarle sentido a la propia vida, de no tener un rumbo, de no saber de dónde vengo, de no saber a dónde voy, efecto terrible que produce la difusión de la mentira y el oscurecimiento de la verdad que Cristo ha venido a traernos. Y fijaros qué curioso también, dice, la apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra, ¿no? Pues por lo veloces que son, lo eficaces, podemos decir, la carga de la caballería antiguamente era lo más poderoso que había, lo más rápido para acabar con un ejército y lo más eficaz, ¿no? Pues cuántas veces es verdad pues que los malos saben organizarse muy bien y saben
cómo arrasar muchas veces, ¿no? Y entrar pues con mucho poderío, ¿no? Y usar, pues diríamos hoy, en nuestros tiempos, los medios de comunicación, las estructuras de poder, todo eso para entrar pues como un regimiento de caballería que entra imponiéndose y que parece irresistible, ¿no? Que muchas veces pues la mentira se difunde de esa manera, con unos medios y un poderío impresionante, ¿no? Pues cómo se da la vuelta a lo mejor a una sociedad, nuestras sociedades cristianas, pues cómo en muy pocas décadas se les ha dado la vuelta y se han vuelto anticristianas, ¿no? Con qué velocidad, con qué poderío, con qué eficacia, ¿no? Se ha hecho eso, ¿no? Pues aquí estos caballos, como un ejército, como una carga de caballería preparada para la guerra, ¿no? Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Aparentemente vence la mentira, aparentemente vence el error y la falsedad, ¿no? Parece que tiene la victoria, la corona, ¿no? Y luego nos dice, sus rostros eran como rostros humanos. Ahora, esto lo dejamos para luego, lo compararemos con los caballos que vendrán después, ¿no? Rostros humanos, vamos a dejarlo en decir que, pues hombre, rostros humanos, pues eso, la palabra humano en nuestro lenguaje cotidiano pues significa muchas veces pues una persona pues comprensiva, accesible, razonable, es humano, es con sentimientos, ¿no? Una buena persona, podemos decir, ¿no? Con rostros de personas respetables, rostros humanos, podemos decir, ¿no? Así se presentan muchas veces los que difunden las herejías. Y de muchos herejes se dice, por ejemplo, se decía del hereje tremendo de los primeros siglos de la Iglesia, del siglo IV, Arrio, ¿no? Que tenía muy buenas maneras, que hablaba muy bien, que era muy educado y por eso se ganaba a la gente, se ganaba a los príncipes, se ganaba a los obispos. E incluso pues muchas personas que recientemente también pues difunden doctrinas falsas dentro de la Iglesia, lo hacen pues con mucha educación, con muy buenas palabras, ¿no? Rostros humanos. Dice, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Bueno, ¿cómo identifican esto cómo interpretan esto, ¿no? Los medievales sobre todo? Pues cabellos de mujer, pues como muy arregladitos, pues una voz pues muy afeminada, muy dulce, unas maneras suaves, podemos decir, pero luego dientes de león que trituran sin piedad, ¿no? Los dientes de león que aparecen, pues por ejemplo, también en la escritura, en el mismo profeta Joel, del que decíamos antes, ¿no? Un pueblo invade mi tierra, poderoso, incalculable, sus dientes son dientes de león y tiene mandíbulas de leona, ¿no? Pues aquí esos cabellos de mujer, ese aspecto así refinado, esas buenas maneras, pero luego implacables a la hora de destruir y devorar, ¿no? Muchas veces, si os fijáis, la hipocresía de nuestros tiempos es así. Pues muchas veces con buenas palabras, con maneras muy, muy suaves, ya no está de moda el hablar fuerte, sino hay que decir todo así como muy suavecito, poniendo la voz aguda, no poner una voz fuerte, imponente, una vocecita aguda. Pero se esconde detrás de esas formas suaves un odio tremendo, ¿no? Una gana de destruir al que no piensa como yo o al que da testimonio de Cristo, enterrándolo bajo los peores insultos, ¿no? Las peores categorías, ¿no? Es que este es el retrógrado, el negacionista, el no sé qué, el homófobo, el no sé cuánto, ¿no? Con todas las peores palabras que se pueden poner, pero eso sí, dichas con mucha suavidad, ¿no? Tenían corazas como corazas de hierro, unos corazones endurecidos en los que no penetra la verdad, ¿no? Una coraza para que no penetre en ese pecho la verdad de Dios, un corazón herméticamente cerrado a la verdad, ¿no? Una coraza como coraza de hierro, ¿no? Y el ruido que hacían como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Un estrépito de muchos carros. Fijaros, muchas veces las doctrinas de los que niegan a Cristo y la verdad de Cristo son muy distintas. Cada una pues va por un lado y muchas veces son contradictorias, ¿no? Si uno compara las doctrinas pues del teologuillo este de moda, pero se dice teologuillo, pero en realidad pues está hablando en contra de la doctrina de Jesucristo, y del otro filósofo de moda, y del otro que sale en la televisión, y del otro periodista, y del otro, que si empezamos a comparar doctrinas filosóficas, pues el marxismo, el liberalismo, todas ellas, cada una dice una cosa, cada uno se inventa lo suyo, ya en filosofía todo vale, al final es como un barullo
Pero todos confluyen en una cosa, en atacar a Cristo, en ir a por Cristo, en ir a por su enseñanza, en ir a por los que son fieles a Cristo, en ir a por la iglesia de Jesucristo, a por todos los que en la iglesia quieren ser fieles a lo que Cristo nos dejó. Pues todas esas voces, ese barullo contradictorio, al final, como con el mismo Jesús en su pasión, ¿no? Se juntaron las personas más dispares con pensamientos completamente distintos, como pueden ser Pilatos, los judíos, Herodes, o sea, un grupo completamente heterogéneo, pero todos concordes en destruir a Cristo. Pues aquí un poco lo mismo, ¿verdad? Y luego dice, tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, ¿no? Abadón, Apolión significan destructor, destrucción, ¿no? Destrucción. El ángel del abismo, Satanás, destructor y destrucción, ¿no? La quinta trompeta. Oye, un cuadro pues imponente, ¿no? Pues bueno, ahora viene la sexta. Y después de que toca el sexto ángel, la sexta trompeta, se oye una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. ¿Os acordáis de ese altar, ese contexto litúrgico en el que San Juan estaba enmarcando estas visiones? Y cómo en ese altar había mártires, a los pies de ese altar, bajo ese altar, había mártires que decían hasta cuándo y con sus voces y sus oraciones clamaban a Dios para que se hiciera justicia, ¿no? Pues bien, aquí se quiere hacer ver que estos castigos que vienen son precisamente una respuesta a esa oración, a esa petición de los mártires y de los santos para que se haga justicia, ¿no? Pero en el fondo todas estas cosas, como decíamos desde el principio, estos anuncios, predicciones, advertencias, incluso luego las calamidades que se derivan de ellas, el Señor las permite, en este caso, pues queda claro que están en su mano y sin que Él lo permitiera no sucederían, como vemos cuando Él permite salir a los vientos, salir a los ángeles destructores, veremos ahora si Él no lo permite no sucede nada, tiene que permitirlo Dios, pues Dios lo permite como llamada de atención porque estamos lejos de Él y es llamada de atención para que nos convirtamos, una llamada a la conversión. Por eso suceden estas cosas, ¿no? Pues bien, efectivamente, pues esa voz le dice al sexto ángel, suelta a los 4 ángeles, ¿verdad? Los 4 ángeles de los 4 puntos cardinales que estaban sujetos. Los 4 ángeles de la muerte estaban sujetos. Dios no permitía que salieran, pero es que ahora ya la cosa ha llegado a un punto que tiene que permitir que salgan esos 4 ángeles de la muerte, ¿no? Dice que están junto al gran río Éufrates. Bueno, aquí esto es otra referencia bíblica en la que pues se puede ver, pues como perdonadme, pues como aquí pues una referencia a los partos, ¿no? Pues podemos decir, un pueblo de los que amenazaban a Israel, ¿no? El río Éufrates, pues bueno, pues bien, y son soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, aquí esto de la hora, el día, el mes y el año, luego en otras partes del Apocalipsis nos volverá a aparecer y nos aparecerá, un poquito más detallado, se nos dirá que el tiempo del reinado del anticristo serán 3 años y medio. Bueno, pues aquí los medievales, en este hora, día, mes y año, pues veían una alusión también a esos 3 años y medio, dicho de manera velada, ¿no? Bueno, da igual porque luego más adelante nos aparecerá. Pues bueno, el número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número, ¿no? Aquí dice, bueno, pues viene a decir, pues, el 200 millones, pues el doble, ¿no? Dice aquí, de 1 millón, pues como que aquí los malos van a ser más. Aquí fijaros, ahora veremos algunos indicios que nos harán ver lo siguiente. Hasta ahora se nos ha hablado, digamos, de los herejes, de los que solapadamente decían que estaban
proclamando la enseñanza de Cristo, pero lo hacían de manera falsa y por tanto contaminaban, oscurecían la enseñanza de Cristo. Iban con un rostro humano, con buenas formas. Ahora aquí vamos a ver a los que sirven al anticristo directamente. A los que ya son directamente, ya no se proclaman diciendo, no, yo es que soy servidor de Cristo, pero en realidad no es servidor de Cristo, sino de Satanás, porque está diciendo lo contrario de lo de Cristo, aunque con buenas palabras, con un rostro humano, con las formas como si fueran cristianos. Porque decir directamente, oye, yo sirvo a Satanás, hazme caso, pues suena muy fuerte, ¿no? Pues bueno, pues después de engañar a la humanidad por medio de esas herejías y esos engaños, pues luego viene el segundo paso, que es ya abiertamente presentarse como siervos del anticristo. ¿No veis? Bueno, y de hecho, pues aquí se nos dice que tienen rostros de león, ¿no? Que ya no tienen rostro humano, sino tienen cabezas, caras de león, ¿no? Ya se presentan directamente como fieras, ya no quieren presentarse como, digamos, buenas personas. Si os fijáis, nuestra sociedad hace unos años, pues empezó pues esa subversión de todo lo cristiano, con buenas formas, apelando a buenas palabras, pero ya cada vez más se hace explícito el culto a Satanás y ya directamente se lava el mal en cuanto mal, sin tener que esconderlo bajo capa de bien, ¿no? Y esto ha pasado otras veces en la historia también, ha pasado otras veces, ¿no? Pues imperios en los que el mal directamente se ha presentado como lo que hay que hacer el mal, ¿no? Pues bueno, pues en fruto de las filosofías, pues bueno, de principios del siglo XX, pues surgió Nietzsche, etcétera, surgió el nazismo, ¿no? El nazismo, nos acordamos del nazismo. Pues el nazismo, el mal se presentaba como lo que había que pisotear al otro y ya está, ¿no? Bueno, hoy cada vez más sucede eso, pero es que incluso ya lo que no se hacía antes, adorando explícitamente a Satanás, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues ahora las sectas satánicas ya piden reconocimiento como iglesias públicas, cosa que antes no lo hacían. Antes se quedaban en lo oculto, ¿no? Y hacían sus rituales en lo oculto. Ahora los hacen abiertamente, ¿no? Pues el mal que poco a poco ya se presenta como mal, ¿no? Para, en último término, lo veremos más adelante en el Apocalipsis, proponer la adoración directa y explícita al anticristo, ¿no? Bueno, aquí aparecen corazas de fuego y dice que de su boca sale fuego, ¿no? Pues el fuego asociado siempre en la Escritura al infierno, a la condenación eterna, ¿no? Como lo que ellos traen ya es directamente condenación eterna, ¿no? Y dice el humo pues de lo que veíamos antes, de la mentira, del oscurecimiento de la verdad, y el azufre, el mal olor de las buenas obras, que se opone al buen olor de Cristo, de las buenas obras, de las que nos habla San Pablo, ¿no? Pues directamente ya traen la condenación a la gente mediante el engaño, mediante la mentira y mediante la propagación de las malas obras, ¿no? El fuego que traen. Bueno, pues decíamos que todo esto el Señor lo hace ¿para qué? Lo hace para buscar la conversión. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Pues vamos a verlo en los últimos versículos. Dice, los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, porque fijaros en el mundo cuánto sufrimiento y cuánta muerte, que no es causado simplemente por la naturaleza, por esta naturaleza afectada por el pecado original, que a veces hay enfermedad y mueren los inocentes. No, muchas veces, mejor dicho, en la mayoría del sufrimiento y la muerte que hay en el mundo es causa de nuestros pecados, de las guerras que provocamos, de los enfrentamientos que provocamos, de los odios que provocamos, de las enfermedades que provocamos nosotros haciéndolas en los laboratorios, de las, pues incluso a veces los genocidios que hacemos. O sea, somos nosotros los que provocamos la mayoría de las muertes. Estas plagas, pues el pecado trae la muerte, dice. Los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Fijaros aquí una realidad triste y dolorosa. El Señor a veces permite los castigos y muchas veces
Pues a lo largo de la historia, por ejemplo, pensemos Edad Media, la peste. ¿La peste para qué servía? Digámoslo así, o para qué sirvió, en gran medida para que la gente se volviera a Dios, para que se convirtiera, ¿no? Y para que pidiera. Celebraremos dentro de pocos días a San Roque, precisamente el patrono contra las pestes, que pues era invocado en muchos lugares, y de ahí pues la devoción a San Roque tan extendida, pues porque él además pues fue de los que ayudó a los enfermos de la peste, etcétera, ¿no? Bueno, pues ante la peste, ante las calamidades, ante las guerras, pues se miraba a Dios. A veces, ¿no? A veces se miraba a Dios. Es decir, Señor, ¿por qué nos ha venido esto? Pero muchas otras veces no miramos a Dios. Y hoy en día, pues fijaros, te encuentras con mucha gente por la calle que te dice, ¿ya qué nos va a faltar? Fíjate, si resulta que nos vino la pandemia, nos vino después la nieve, la Filomena, nos viene después la crisis, nos viene después la guerra, nos viene después la ola de calor, ¿qué nos falta? Escuchas a mucha gente decir eso, pero sin embargo nos cuesta decir, oye, ¿y qué estaremos haciendo? Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Tenemos que convertirnos a Dios. Tenemos que escuchar su palabra. Tenemos que cambiar de vida. Tenemos que cambiar el camino por el que vamos. Si nos falta eso, pues estamos en esta situación que está describiendo el Apocalipsis, ¿no? Los hombres no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y de adorar a los ídolos de oro, de plata, de bronce, ¿no? Los ídolos que nos hacemos nosotros en este mundo, que si el dinero, que si el poder de este mundo, que si el nuevo orden mundial, que si las doctrinas que hacemos nosotros, ¿verdad? Reuniéndonos en nuestras comisiones y reuniéndose en las reuniones de los poderosos, del club de tal y el club de cual, pues no dejamos de adorar a esas cosas. No se convierten, luego fijaros, aquí dice cosas muy concretas, no habla así en general, no, cosas concretas, ¿no? Asesinatos, hechicerías, fornicaciones, robos, o sea, son los mandamientos de la ley de Dios. No nos convertimos a Dios, no queremos vivir sus mandamientos. Pues esto tiene que servirnos a nosotros de pregunta, de examen de conciencia. Oye, ante las calamidades, ante los males que te vienen, tú lo miras desde el punto de vista sobrenatural, te preguntas, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estoy haciendo mal para merecer esto? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Perdóname, ten misericordia de mí. Me merezco este mal, me merezco este castigo, pero tú eres bueno. Apiádate de mí, Señor. Señor Jesús, tú eres justo, tú no te mereces la cruz, y en cambio yo soy un criminal, me merezco lo que tengo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues nos quedamos con esta reflexión, dejamos aquí esta primera entrega del programa de esta semana, sale hoy martes, y que luego, pues si Dios quiere, dentro de unos días, rezad para que podamos hacerlo y tener tiempo y que salga todo bien, pues tendremos la vida de los santos y luego tendremos, tendremos la formación, ¿no? El jueves la vida de los santos y luego el viernes o el sábado, dependerá, pues que salga la formación. Nos despedimos ya, esperando vuestros comentarios y emplazándoos a este próximo jueves, la segunda parte del programa. Nos despedimos con la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenas noches, muy buenas tardes, hasta el jueves si Dios quiere, y no os olvidéis de compartir este programa. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.